Muy buenos días a todos. Hoy tengo el gusto y el placer de presentar a Ana Cremades, que viene de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Física, y dentro de la facultad pues del Departamento de Ciencia de Materiales, que son unos asiduos a visitarnos, lo cual hay que agradecerles porque de vez en cuando alguien viene y nos cuenta cosas. Y hoy nos van a hablar de cosas cercanas a lo que nos contaron otras veces, pero con otra cara, que son óxidos semiconductores transparentes, algo muy bonito. Hablando de nano y microestructuras, que también es una cosa, como veis en las fotos, que avanzan muy interesante. Y bueno, pues Ana se dedica a estas cosas y a otras muchas más, porque además también tiene mucho interés en la divulgación científica y es muy activa en este campo. Y está empujando ahí para crear un máster en algo que me parece muy interesante de cultura científica y para que todo el mundo pues le llegue un poco más lo que hacemos en las universidades, en los centros de investigación. Así que animarte a seguir con ello y muchas gracias hoy por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, yo os voy a tratar de exponer, espero que sin aburriros, no me voy a meter en demasiados detalles. Aunque he preparado, pues bueno, siempre que uno prepara estas cosas ya sabéis que parece que quiere contarlo todo, aprovechar, pero procuraré ser lo más amena posible y si alguno en un momento dado le parece que necesita alguna aclaración, pues me puede interrumpir, hacemos una charla informal en ese sentido. Yo pertenezco al grupo que dirige Javier Piqueras en el Departamento de Física de Materiales, es el grupo de nano y microcaracterización de materiales electrónicos de la Complutense y prácticamente casi todas las cosas que os voy a comentar son fruto del trabajo de la tesis que dirigimos Javier y yo a David Maestre, y también nos hemos apoyado mucho en el doctor Pedro Hidalgo de nuestro grupo, que nos pone pues al día y monta varios de los montajes experimentales de medidas eléctricas, de emisión de campo y bueno, muchos otros del grupo, ¿no? También en nuestro grupo es un grupo que somos bastante gente, como podéis observar, y tenemos de manera continua pues visitantes, bien sea porque vienen a hacer una postdoc o una estancia predoctoral incluso, o estudiantes que hacen su proyecto de ingeniería de materiales en nuestro departamento, o bien hacen sus trabajos de investigación del máster de física aplicada o de física fundamental incluso con nosotros. Así que os he puesto aquí también algunas de las contribuciones que van a salir, son los autores, pues Rodica Plugaru, Alina Magdas, Manuel Herrera, Ignacio Martínez de Velasco, Javier Bartolomé y Úrsula Carvajal. Bueno, lo primero es presentaros un poco los óxidos semiconductores, que son el objeto de nuestro trabajo. Estos óxidos pues son óxidos en realidad muy bien conocidos por toda la familia que nos dedicamos a la ciencia de materiales. Son óxidos como puede ser el óxido de titanio, el óxido de estaño, el de galio o el óxido de zinc, por ejemplo, que es uno de los que más se está trabajando en la actualidad. Y tienen aplicaciones muy interesantes como sensores de gases. Por ejemplo, el óxido de estaño es uno de los sensores de gases como material masivo que se viene utilizando ya de manera comercial desde hace muchísimos años. También como conductores transparentes, son, digamos, un contacto fundamental que necesitan, por ejemplo, los paneles solares o los LED para funcionar. Y también presentan muy buenas propiedades de luminiscencia porque tienen un ancho de banda bastante grande y tienen una emisión en el visible importante, en general bastante eficiente. Así que son objeto o pueden ser objeto incluso del diseño de dispositivos optoelectrónicos. Tienen algunas características estructurales, como son los cationes con estados de valencia mixtos, que aparecen todos estos óxidos porque tienen una falta de estequiometría, una deficiencia de oxígeno natural en el propio óxido. Y a su vez, estas vacantes de oxígeno son donadoras de la propia estructura, lo que les da en general a casi todos una conductividad de tipo N de manera nativa, o sea que no hace falta en principio doparlos para que, siendo a la vez materiales con un gap
ancho y muy transparentes a la luz visible, pues son a la vez conductores, que esto en principio es una paradoja que no es fácilmente explicable, ¿no? Que se dé estas dos propiedades simultáneamente en el mismo material. Bueno, todas estas cosas hacen que tengan unas aplicaciones importantes, como puede ser el desarrollo de materiales y dispositivos funcionales, dentro sobre todo de la electrónica, la optoelectrónica y todo el campo de sensores. Tienen propiedades eléctricas, ópticas, pueden tener las magnéticas y químicas, que son ajustables debido precisamente a esa deficiencia en oxígeno en la red, y la parte de funcionalidad que les da el ser transparentes y además conductores, pues es una de las propiedades que más se aprovecha en muchos dispositivos optoelectrónicos. Estos óxidos, como os venía diciendo, tienen un gap, una anchura de banda grande, normalmente está alrededor de los 3 electronvoltios, algunos incluso algo más. Son por tanto transparentes a la luz visible, incluso pueden llegar a serlo para longitudes de onda cortas de azul y ultravioleta, y tienen una conductividad electrónica importante, normalmente tipo N nativa debido a la deficiencia en oxígeno, a las vacantes de oxígeno. Otras de las ventajas que tienen es que se pueden crecer sobre plásticos, muchos de ellos se pueden crecer incluso de manera, precisamente al crecerlo sobre plásticos, a bajas temperaturas, con una fase amorfa, y dan lugar a una buena conductividad también. Son ecológicos, baratos, de una vida bastante de durabilidad larga. Muchos de ellos ya estamos acostumbrados a usarlos desde hace tiempo, incluso en cremas, en la pasta dentífrica, etcétera, o sea que incluso también son biocompatibles. Y tienen una estructura cristalina que en principio, para una familia de materiales que podríamos agrupar debido a esas dos propiedades, transparencia a la vez que conductividad con un gap ancho, ¿no? Las estructuras cristalinas son muy diferentes, dependen ya en concreto del óxido que nosotros queramos estudiar. Por ejemplo, el óxido de estaño tiene esta estructura que corresponde a la estructura de rutilo, igual que el óxido de titanio. El óxido de zinc, sin embargo, tiene una estructura de tipo bursita, que es una estructura hexagonal. El óxido de galio, por ejemplo, es monoclínico. El de germanio tiene varias fases posibles, tetragonal y hexagonal, o sea que cada uno tiene una estructura distinta, pero lo que sí que comparten todos ellos es estas formas que están aquí dibujadas, por ejemplo, para el óxido de germanio, en la que tenemos el catión rodeado de los oxígenos aquí, formando esos tetraedros. Entonces, en todas las estructuras, aunque sean estructuras cristalinas distintas, hay este tipo de tetraedros, más o menos distorsionados, con ángulos ligeramente distintos, pero que les da en parte el común de las propiedades, aun teniendo ese tipo de estructuras cristalinas que pueden ser bien diferentes de un material a otro. El óxido de indio, que es uno de los que yo voy a hablar, por ejemplo, tiene estructura cúbica, tipo esfalerita. Bueno, pues las nanoestructuras, por otro lado, ya es algo que conocéis todos en la ciencia de materiales ya desde hace algunos años, aun cuando no se les llamaba o no se hacía tanto hincapié en llamarles nanotecnología, ya veníamos lidiando, ¿no?, con objetos muy pequeños y yendo precisamente, sobre todo en lo que dependía de materiales, bueno, también en los estructurales, pero en los funcionales especialmente, se trataba siempre de compactar muchos dispositivos, de integrarlos en el menor espacio posible, ¿no? Y un poco ese ha sido, digamos, el hilo conductor de lo que ha venido a ser después o a nacer como la nanotecnología. Entonces, en el lenguaje tradicional normalmente se acepta que alguna dimensión menor que los 100 nanómetros ya estaríamos hablando de nanoestructuras. Y hay varios tipos dependiendo del grado de confinamiento. ¿Esto qué significa? Que para un material masivo nosotros tendríamos las 3 direcciones del espacio, en principio, como tenéis aquí, representado por un cubo, que las 3 direcciones son asimilables en el sentido de que pueden ser longitudes muy grandes. Si nosotros empezamos a confinar, tendríamos lo que se ha venido conociendo como películas delgadas, o cuando las hacemos realmente muy pequeñitas podemos crear los pozos cuánticos. Para muchos, en el lenguaje de la nanotecnología, como las películas delgadas se comenzaron a fabricar, bueno, ya en los 80,
sobre todo con las técnicas, con el desarrollo de las técnicas de molecular beam epitaxy y chemical vapor deposition, pues a veces hay algunos que no consideran las películas delgadas, digamos, dentro de todo ese campo nuevo de la nanotecnología, aunque realmente, si nos fijamos en lo que podría ser esta definición, pues simplemente con que tengan ese grosor menor de 100 nanómetros, que suele ocurrir en los pozos cuánticos, pues ya estaríamos hablando de un objeto de la nanotecnología. Si seguimos confinando en dos direcciones, tendríamos los hilos cuánticos. En general son estructuras idealmente unidimensionales. Yo todas las estructuras que os voy a comentar son de este tipo, las que nosotros crecemos, y después ya, si terminamos de confinar en la otra dirección, pues tendríamos lo que se denominan los puntos cuánticos, que ahora son pues elementos activos, por ejemplo, de muchos de los láseres, ¿no? Bueno, en general, cuando uno habla de la nanociencia o de la nanotecnología, pues muchas veces quiere darle además, o sea, no es solo una cuestión del tamaño que tengamos nosotros, que tengamos un tamaño menor de 100 nanómetros, sino de que tengamos también propiedades distintas de las que tendría ese material en su formato masivo. Eso, digamos, que es el punto también importante, no solo el tamaño, sino que además eso conlleve propiedades distintas. En general, desde el punto de vista teórico, una de las propiedades son los efectos cuánticos, que pueden ser observables, siempre que las dimensiones, depende de cada efecto en concreto, estén cercanas a la longitud crítica del fenómeno que queramos observar. Bien, esto es verdad y es cierto, es una de las propiedades que se pueden observar cuando tenemos los materiales en dimensiones muy reducidas, pero también tienen o presentan distintas propiedades respecto al material masivo, simplemente por el hecho de ser pequeños, porque tenemos una superficie accesible a los átomos muchísimo más grande. La relación superficie-volumen es muchísimo más importante y, por lo tanto, podemos tener efectos superficiales, podemos tener otra distribución de defectos incluso dentro del propio material, por el hecho de su tamaño, que ya eso también, sin ser necesariamente efectos cuánticos lo que estamos observando, sí que estamos observando efectos debido al tamaño reducido, ¿no? Sobre todo tienen que ver con la superficie, como os comento. En el lenguaje actual, en general, anteponemos la palabra nano para definir la forma o estructura y luego comentamos siempre, pues, por ejemplo, aquí sería una nanohélice, un nanotubo de carbono. Bueno, siempre se va hablando muchas veces de manera familiar ya de los nanitos y cada uno pues va poniendo, ya veréis que yo tengo una lista de distintas estructuras, pues según haya crecido una cosa a otra, pues las vamos bautizando y luego, bueno, muchas de ellas tienen éxito además en la literatura y a partir de ahí siguen esos nombres, ¿no? Muchos os preguntaréis, bueno, pues las nanoestructuras también, ¿por qué este empeño, digamos, en que ahora todo tiene que estar dirigido a la nanotecnología? Bueno, verdaderamente hay importantes ventajas. Por un lado, pues desde el punto de vista básico, digamos, de científico, desde luego nos permite el desarrollo de nuevos materiales o de materiales ya conocidos con nuevas propiedades. Nos ayudan también a entender los sistemas complejos, como puede ser el engranaje molecular, cómo funciona. Nos puede ayudar a diseñar nuevos dispositivos, como puede ser aquí, tenéis una imagen de un transistor hecho de un solo electrón. Aquí enterrado está un punto cuántico y sería un transistor basado en la conducción de un único electrón, que es un dispositivo totalmente nuevo y bueno, pues nos ayudan a entender todas las teorías cuánticas, etcétera, ¿no? ¿Por qué en nuestro caso concreto queremos crecer a partir de estos óxidos pues estructuras nano y micrométricas? Aquí ya voy metiendo la palabra micro porque vais a ver que muchas de las estructuras que nosotros tenemos no son para nada, no las podemos llamar nanométricas, puesto que tienen alguna de esas distancias que decíamos nosotros, longitudes reducidas, son del tamaño de las micras. Pero son interesantes, primero, porque son unas estructuras que, o bien porque están huecas o por la forma que tienen, pues pueden ser o contener otras estructuras dentro de sí, como pueden ser moléculas o nanotubos, que de esto hay bastantes cosas en la literatura. Pueden ser un primer paso para pasar a desarrollar nanodispositivos como tales.
Y a nosotros nos gusta trabajar siempre con ambas porque es una aproximación entre los dispositivos a microescala y nanoescala. Es decir, en los últimos años ha habido un desarrollo muy grande de todo lo que significa la nanotecnología desde un punto de vista más bien básico. Las cuestiones aplicadas son difíciles porque son muy difíciles de manipular estos objetos. Hay que pensar que luego manipularlos a nivel de laboratorio con unos nanomanipuladores, etcétera, puede ser realmente costoso para terminar haciendo el dispositivo que tú quieres, pero es algo que se puede conseguir en todos los laboratorios. Ahora, llevar luego eso a la escala industrial es bastante más complejo, bastante más complicado, y de hecho el desarrollo es muy amplio en todo lo que significa ciencia de materiales a nivel básico, pero la parte de aplicaciones, digamos que hay poquitas cosas que verdaderamente sean todo lo que tiene que ver fundamentalmente con pozos cuánticos o puntos cuánticos está más desarrollado porque se crecen mediante técnicas de deposición de lámina delgada que ya están muy desarrolladas, pero el resto de estructuras como las que os voy a comentar ahora, pues pocas veces se ven dispositivos o muy precarios, digamos, ¿no? Todavía no comercializables. Y por eso es importante, de hecho algunos de estos, uno de los investigadores, el doctor Wan, que es del Instituto de Georgia, de nanotecnología, trabaja exactamente los mismos óxidos que nosotros, hace esas nanohélices, por ejemplo, que os he enseñado antes de óxido de zinc, y cuando hace los dispositivos coge estructuras micrométricas. Dice, ¿para qué voy a coger las nanométricas que me dan mucha más lata? Si con la micrométrica funciona, porque sigo teniendo, por ejemplo, ese ratio de superficie a volumen suficientemente grande. La base del dispositivo es la misma y, sin embargo, para tener un dispositivo que yo pueda manejar y que ya pueda patentar, empezar a comercializar, me resulta suficiente, ¿no? Y hace dispositivos basados en lo que él llama la piezotrónica, que se está quedando con las microestructuras que crecen en lugar de las nanoestructuras, de momento. Bueno, ¿cuál es la manera de crecer estas nanoestructuras? Pues la manera más simple de crecer nanoestructuras alargadas es por evaporación térmica. Normalmente se hace en un horno, es un proceso relativamente simple. Generalmente se utiliza una fuente que suelen ser los polvos molidos del material que nosotros queramos crecer, se pone un sustrato y sobre ese sustrato se deposita un catalizador. Este es el crecimiento que se denomina vapor líquido sólido. ¿Por qué? Porque todo esto se pone en el horno, se eleva la temperatura suficientemente, de manera que el catalizador comienza a fundirse sobre el sustrato y a incorporar parte de las moléculas o de los átomos, de los radicales que se van vaporizando de la fuente y que son arrastrados por un flujo de gas hasta el sustrato. De esa manera se empieza a convertir aquí, con el catalizador, que suele ser un metal, como puede ser por ejemplo el oro, es uno de los más comunes utilizados en esto, pues se empieza a hacer una gota de una aleación líquida. Cuando esa gota está sobresaturada, entonces comienza a depositarse el material sobre el sustrato, ¿vale? Y de esa manera pues el material poco a poco va creciendo, se sigue incorporando de nuevo en esa gota más material que proviene del vapor, y se sobresatura de nuevo y vuelve a dejar depositarse cierta cantidad de material. De esta manera lo que se crece normalmente son estructuras pues eso, alargadas, que suelen tener como mucho el diámetro de lo que es la gota, o es una manera de controlar precisamente el tamaño, cómo van a ser las gotas de catalizador que yo ponga ahí. Y este es el crecimiento de nanohilos que se utiliza de manera más común, y que no es el que utilizamos nosotros. El que utilizamos nosotros es una versión más simplificada todavía que que presenta, sin embargo, varias ventajas. Nosotros también cogemos el óxido que queremos crecer en polvo, normalmente comercial, hacemos previamente un molido mecánico, simplemente para homogeneizar todos los tamaños de las partículas que vienen en ese polvo, y también cuando hacemos estructuras que están dopadas lo hacemos normalmente mezclando dos tipos de polvo distinto, de manera que en el molino pues también se homogeneiza esa mezcla. Después, con eso nosotros lo que hacemos es prensar una pastilla
Con ese polvo molido lo metemos en el horno para darle un tratamiento térmico en presencia de un flujo de gas, que ese es el parámetro importante, y después lo que nosotros obtenemos es, aquí tenéis la vista de lo que sería la pastilla y aquí son las estructuras que han crecido encima de ella. O sea que tenemos un proceso en el que obviamos la utilización de ningún tipo de catalizador y tampoco de ningún tipo de sustrato extraño. Y eso presenta dos ventajas importantes. Las estructuras crecen sin ningún tipo de tensiones sobre el propio material. La pastilla en este caso es óxido de zinc y estas estructuras son de óxido de zinc. No tenemos ahí en principio que tener tensiones de desajuste, etcétera, debido al sustrato. Y no tenemos luego partículas metálicas al final de las estructuras que para muchas de las aplicaciones pues en principio son impurezas, impurezas no deseadas que se nos quedan ahí incorporadas en el propio nanohilo o la estructura que estemos creciendo. Así que esto es lo que nosotros hacemos. Aquí lo veis otra vez, simplemente utilizamos normalmente argón, aunque podemos utilizar en otros casos, hemos utilizado nitrógeno, incluso aire, etcétera, como gas de transporte que entra en un horno que no está sellado, porque en principio estamos creciendo óxidos, no nos interesa o no nos importa que tengamos cierta cantidad de oxígeno en nuestra cámara, y la pastilla que metemos pues sirve a la vez de sustrato y de fuente. Y entonces quitamos en nuestras estructuras, desaparece ese catalizador. O sea que en principio hemos diseñado un método que, siendo una cosa muy sencilla, pues da unos resultados muy buenos y muy competitivos. Bueno, la caracterización, pues nosotros somos un grupo especializado en técnicas de microscopía electrónica. En los últimos años nos hemos especializado especialmente en microscopía electrónica de barrido con las espectroscopías asociadas, como pueden ser la catodoluminiscencia, las medidas también en modo conductivo, como puede ser el EVIC o el REVIC. También podemos hacer un microanálisis de rayos X en el propio SEM. Y luego tenemos también microscopios, tanto túnel como AFM, en el grupo, aparte de medidas eléctricas y otro tipo de complementos, ¿no?, a las medidas que hacemos, como puede ser pues, la difracción de rayos X o la microscopía de transmisión, que hacemos algunas de las estructuras, que eso ya lo hacemos en el servicio, en el CAI de la universidad. Os voy a pasar ya a comentar algunas de las estructuras que crecemos para el óxido de estaño. Fijaos, en el óxido de estaño necesitamos elevar la temperatura bastante para obtener este tipo de estructuras. Llegamos al límite de nuestro sistema, que está en 1500 grados, y crecemos en un flujo de argón. Aquí la imagen es una imagen de secundarios, es decir, nos da la topografía, una imagen ampliada del objeto. Esta parte que tenéis aquí corresponde a la pastilla, y todo esto que tenemos aquí son esas estructuras que son varillas. Y aquí tenemos la imagen de catodoluminiscencia asociada. Como se puede ver bien aquí, la pastilla emite menos que las estructuras. Cuando hacemos nosotros rayos X, tanto sobre la pastilla como sobre las estructuras que crecemos, observamos que es el mismo material. Sin embargo, el tenerlo en forma con este tamaño reducido y esto además son perfectamente monocristalinos, pues hace que la intensidad de la luminiscencia sea mucho mayor. Luego, además de la intensidad, aquí tenemos dos espectros normalizados. Para que se vea la diferencia, también existen diferencias espectrales entre la emisión de las varillas y la emisión de la superficie, lo cual también nos puede dar juego a la hora de pensar en distintos tipos de dispositivos, etcétera. Esta, para que veáis, es una de las imágenes aumentadas de una de estas varillas. Veis que es perfectamente monocristalina, de vez en cuando tiene pues algún defecto. Normalmente estas líneas, aunque en estos que son bastante gruesos, veis que la barra de micras, tenemos aquí 3 micras, no hemos hecho TEM, obviamente, porque no son transparentes, vamos, se podrían preparar para hacerlo, pero no son transparentes. Bueno, tenemos este tipo a veces de defectos que se ven aquí, normalmente son algún tipo de faltas de apilamiento, por la experiencia que tenemos ya con otros estudios de nanohilos. Una de las estructuras más curiosas que nos sale asociadas al óxido de estaño son estos tubos
que cuando bajamos un poquito la temperatura de tratamiento, antes las varillas nos salían a 1500, si bajamos a 1400, en lugar de varillas nos cambia totalmente la morfología y lo que tenemos son pues tubos, puesto que están huecos, pero es de sección cuadrada, no es un tubo de sección circular. Y además lo que vemos es que estos tubos, si os fijáis, por dentro están formados a su vez por objetos más pequeños, en realidad son agujas. Estas agujas sí que ya tienen un tamaño nanométrico. Cuando nosotros además miramos, por ejemplo, con AFM, hemos hecho varios estudios sobre estas superficies externas, internas, etcétera, y vemos que incluso estas superficies externas, que a la escala en la que nosotros manejamos en el microscopio de barrido se ven perfectamente planas, facetadas, etcétera, cuando uno las mira en el AFM, pues lo que observamos es que están formadas a su vez también por nanohilos que van creciendo en la dirección de crecimiento de esas superficies y se van superponiendo. Y esto es, digamos, una imagen aumentada. Aquí ya veis la escala, 600 nanómetros, de una de estas superficies. Bueno, estas estructuras además tienen unas propiedades muy interesantes. Y es que cuando nosotros miramos la luminiscencia en el microscopio de barrido, lo que observamos es que funciona como si fuera una microlinterna y la parte interior tiene una emisión muchísimo mayor que la parte exterior. Y además no solo pasa eso, sino que las dos emisiones de dentro y de fuera son distintas. Aquí tenéis el espectro normalizado para que se vea esas diferencias. Y la diferencia fundamental está aquí en esta banda, que esta es una banda que está asociada a las vacantes de oxígeno. Y las vacantes de oxígeno ya hemos dicho que son las donadoras nativas, ¿no?, de nuestro material. Es decir, que cuando en la parte interna nosotros estamos viendo que esa banda está prácticamente desaparecida, significa que tenemos un material que en la parte interna tenemos una menor cantidad de vacantes, y por lo tanto podemos pensar que la conductividad también es distinta en el interior. O sea que aquí lo que estamos teniendo en realidad es como si fuera un cable coaxial un poco al revés. La parte externa conduciría mejor que la parte interna. Bueno, esto es parte, ahora mismo estamos haciendo trabajos con el AFM en modo conductivo para tratar de verificar si efectivamente esto es así y poder tener imágenes con resolución espacial de las propiedades de conducción de estos tubos dentro, fuera y de las características, las curvas IV que podemos medir en distintos puntos de las estructuras. Y es una estructura muy interesante que llama además mucho la atención, precisamente por esa propiedad de la luminiscencia también. Hay que pensar, por ejemplo, se estaban intentando desarrollar en la literatura varios esfuerzos con nanotubos de carbono, que digamos que es la estructura en nanotecnología por autonomasia, en la que precisamente tratando de hacer displays, lo que querían era rellenar esos nanotubos con un material luminiscente. O sea, en realidad esto lo tenemos ya aquí, digamos, a un tamaño mucho mayor, porque estas estructuras son de varias micras de sección, pero el efecto es ese, no necesitamos rellenar, digamos, el tubo, y no es un efecto tampoco geométrico, porque incluso tubos que están rotos, etcétera, vemos que esa parte interna que queda sigue emitiendo mucho más, o sea que hemos también comprobado y que no se trataban de efectos geométricos, etcétera. Bueno, voy a pasar a describiros algunas de las estructuras que somos capaces de crecer para el óxido de titanio. El óxido de titanio es un material difícil. Cuando nosotros tratamos de crecerlo a temperaturas de alrededor de 1500 grados, pues observamos que no hay manera. Lo que tenemos, metemos nuestra pastilla en el horno y aunque la ponemos en el flujo de argón, en las condiciones que en principio obtenemos, por ejemplo, para el óxido de estaño, pues lo que vemos es que se sinteriza el material, se forman granos. Estos granos, si nosotros lo que hacemos es aumentar el tiempo, puesto que la temperatura ya estamos en el máximo de nuestro sistema, aumentamos el tiempo y lo que vemos es que esos granos comienzan aquí a facetarse, como veis, y se empiezan a formar pequeños cristalitos. Esto es después de tratamientos de 20 horas. Cuando lo alargamos mucho más el tratamiento, llegamos hasta 30 horas, aquí sí ya empezamos a ver este tipo de estructuras alargadas que nos recuerda mucho, en este caso, a los tubos que obteníamos con el óxido de estaño. También hay que recordar que la estructura cristalina, tanto del óxido de estaño como del de titanio, es la misma, es un rutilo, o sea que no es de extrañar que salgan estructuras similares. Estas son algunas de las
estructuras para que las veáis, y son estructuras que las tenemos en muchos tamaños, o sea, estructuras realmente micrométricas, que en este caso, a diferencia del óxido de estaño, son estructuras absolutamente rellenas, no están huecas, ¿vale? Pero también hay estructuras tan pequeñas como esta, de unos cientos de nanómetros. Y también vemos que la luminiscencia pues varía con el tiempo de tratamiento, y varía además mucho. Estos dos espectros son los mismos, aquí sin normalizar, para que veáis, por ejemplo, después de 30 horas, cómo decae la emisión propia, digamos, de las otras dos pastillas a 10 y 20 horas. Es una emisión relacionada con intersticiales de titanio en la estructura, y además, cuando empezamos a crecer ese tipo de formas alargadas y cristales ya con el tratamiento de 30 horas, pues obtenemos nuevas emisiones que podemos asociar directamente a esas formas cristalinas en la superficie. También hemos intentado, como el rutilo, digamos, que no se dejaba crecer tantas estructuras, ¿no?, como quisiéramos, pues hemos intentado hacer tratamientos dobles, que muchas veces funcionan. En lugar de hacer un tratamiento único a una temperatura, lo que hacemos es hacer un tratamiento a una temperatura menor durante un cierto tiempo. Empezamos a dejar, digamos, que de alguna manera se vaya evaporando ese material y se vaya creando sitios de nucleación posibles más chiquititos, y luego se eleva la temperatura y se deja otra vez un cierto tiempo. Y lo que observamos con los tratamientos dobles de este tipo, pues es que lo que tenemos es la reconstrucción de la superficie, y lo que tenemos es que esos granos que nos salían antes, o esos cristales que nos salían antes, ahora se reconstruyen formando terrazas escalonadas, que podemos medir, y de hecho hemos medido también con la FM, etcétera. Y de vez en cuando salen algunas estructuras, algunas nanoestructuras, eso sí, ya mucho más pequeñas que las anteriores, pero bastante dispersas. Así que con el óxido de titanio, como partiendo de óxido de titanio nos costaba mucho, no podíamos subir más la temperatura, pues decidimos cambiar el precursor y comenzamos a crecerla a partir de nitruro de titanio. El nitruro de titanio tiene se descompone a menor temperatura, a partir de 400 comienza a desorberse el nitrógeno, y entonces hacíamos este tratamiento, como os digo, que es un tratamiento doble, un cierto tiempo a menor temperatura, a 400, y después aquí, o sea, en esta parte lo que logramos es una oxidación buena de esa superficie de óxido de nitruro de titanio, y luego ya tratamos de crecer las nanoestructuras, digamos, sobre esa superficie oxidada a 800 grados. Como veis, aquí sí que conseguíamos esas nanoestructuras, son unas agujas bastante pequeñas. Lo que obtenemos con partiendo de nitruro de titanio, cuando hacemos los rayos X, el mapping, etcétera, pues comprobamos que son de óxido de titanio, y comprobamos que además se les ha incorporado algo de nitrógeno. El nitrógeno, lógicamente, proviene de la propia pastilla, puesto que hemos partido del nitruro de titanio, pero no nos viene nada mal, porque precisamente el óxido de titanio dopado con nitrógeno, cuando se estudian las láminas delgadas, pues parece que tiene una actividad fotocatalítica muy importante, y que el nitrógeno es en principio un dopante bien recibido por la estructura para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, muchas de estas nanoestructuras de óxido de titanio, sobre todo cuando se forman nanopartículas, etcétera, son las que se están utilizando en purificación de agua, y que se está basado precisamente todo esto en un proceso de fotocatálisis, y son muchas de ellas intentando doparlas de otras maneras con nitrógeno, y aquí pues lo estábamos incorporando directamente del propio precursor. Y podíamos estudiar cómo se incorporaba. Lógicamente observábamos que teníamos unas bolas que formaban así ya con nanoestructuras, como si fuera una especie de erizo. Esas bolas en el interior todavía tenían nitruro de titanio, que no está del todo oxidado, y observábamos que entonces cuando hacíamos los espectros localizados en estas bolas, pues teníamos hasta un 9,2 de porcentaje atómico de nitrógeno en esta estructura. Lógicamente pensamos que aquí hay parte de nitruro de titanio remanente. Sin embargo, en otras estructuras que crecen en la superficie, cuando ya está totalmente cubierta con estas nanoestructuras, o sea, zonas muy oxidadas, pues baja un poquito, pero todavía es bastante, son un 6% en la estructura, o sea que
Y de nuevo, además, hicimos varias pruebas cambiando la atmósfera con la que crecíamos. En lugar de argón, pues dijimos, bueno, pues como el nitrógeno además es bueno, y si probamos a hacer utilizar nitrógeno como gas de transporte, también es probable que parte de ese nitrógeno se incorpore, y vamos a ver un poco cuál es las propiedades con catodoluminiscencia. Pues aquí veíamos dos bandas que podíamos relacionar precisamente con el nitrógeno. Bueno, una de estas bandas que está aquí y esta chiquitilla que al crecer en nitrógeno pues desaparece, Y también hicimos medidas de XPS, de fotoemisión de electrones en Trieste, en el sincrotrón, para ver efectivamente cómo era la incorporación de nitrógeno y el efecto del gas de transporte utilizado. Y ahora vamos a pasar al óxido de indio, que es uno de los más llamativos por las distintas morfologías que obtenemos y porque también tiene pues, muy importantes propiedades, sobre todo como un semiconductor transparente. Y aquí tenemos, que estoy yo muy orgullosa de los nanocollares, como veis aquí, esta superficie es la superficie de la pastilla en la que hay ciertos granitos sinterizados, pero luego sobre ella pues, pueden crecer distintas estructuras. Unas de ellas serían estas, son pirámides que se van juntando y que están unidas por nanohilos, ¿vale? Con esta forma que hemos llamado nano necklace en la literatura. Y también tenemos estas otras, dependiendo de los tratamientos, de qué temperaturas nos movamos, que son las nanoflechas. Ahí tenemos nano y microflechas, en realidad hay muchas que son de tamaño. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos pasaba? Pues probamos primero a partir del óxido de indio, directamente óxido de indio puro, comercial, y observábamos que ni a 1500 no hacíamos nada a la pastilla, o sea, simplemente sintetizábamos el material, no éramos capaces de... Entonces seguimos un procedimiento en el que dijimos, bueno, pues vamos otra vez a cambiar de precursor y vamos a irnos al nitruro de indio, que se descompone alrededor de 350, comienza a descomponerse, a desorberse el nitrógeno, vamos a volver a hacer este tipo de tratamiento doble y a ver qué conseguimos. Y así fue como crecimos estos bosques, que son bosques de flechas, con este tipo de tratamientos dobles, 10 horas a 350 grados y 10 horas a 650. Aquí veis algunos de los detalles de las flechas que crecemos, y al estudiarlas pues ya íbamos un poco detrás de la pista del nitrógeno. Vamos a ver si se incorpora o no se incorpora y de qué manera. Y lo que observábamos es que siempre estas flechas que tienen una columna, cuando están bien acabadas, las columnas son totalmente lisas y de sección cuadrada. Y cuando hacemos los espectros ahí, lo que veíamos es que el porcentaje de nitrógeno es pequeño, mientras que en la pirámide de arriba el porcentaje de nitrógeno es mucho mayor. O sea que esto era una cosa curiosa del crecimiento de esta estructura, que además tiene relación también con la propia luminiscencia, como veréis después. Bueno, estudiamos pues con distintos tipos de tratamientos. A veces nos salen más ese tipo de collares, las columnas menos formadas, etcétera. Pero siempre pasaba que podemos medir en lo que serían columnas más formadas, superficies más terminadas, con un menor contenido de nitrógeno, o sea, es más óxido de indio, y sin embargo toda la parte de pirámides, etcétera, pues parece que incorpora un mayor contenido en nitrógeno. Bueno, de nuevo, cuando hacíamos las medidas de XPS en el sincrotrón, pues conseguíamos medir y además ver diferencias. Aquí están prácticamente normalizados para que se vean, pero bueno, cuando se ponen uno encima de otro hay diferencias bastante grandes, y obtenemos aquí un doble pico asociado al nitrógeno, que en principio además es bastante difícil de interpretar, y veíamos que había diferencias, como nosotros habíamos previsto, entre las pirámides y las columnas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo pensamos que está creciendo esto? Porque nos llamaba mucho la atención esas diferencias en la morfología, que crezcan unas columnas, que crezca arriba una pirámide. ¿Cómo puede ser que haya esos diferentes contenidos de nitrógeno, ¿no? Entonces fuimos haciendo también estas etapas poco a poco, observando las pastillas a ver cómo crecían. Y entonces lo que observamos es que tenemos una primera etapa 350 en la que conseguimos la oxidación de la superficie del nitruro de indio, conseguimos que se empiecen a formar pirámides que ya corresponden al óxido de indio,
con un contenido lógicamente muy alto en nitrógeno todavía. Esas pirámides, aquí veis una así un poco incipiente que parece que tiene una columnita debajo, ahora las vais a ver un poquito mejor. Parece que de alguna manera, una vez que ha crecido la pirámide, que digamos que era el estadio inicial de esa superficie, se sigue depositando material y ya ahora aquí hay un cambio en el diámetro y en la forma, y se deposita fundamentalmente con mucho menos nitrógeno, mucho menos contenido de nitrógeno, y va creciendo de esa manera con un menor contenido de nitrógeno y ya formando estructuras incluso con las caras laterales totalmente terminadas, lisas a esta escala, ¿no? Formando esas pirámides. Bueno, la luminiscencia también varía dependiendo del tipo de estructura, si tenemos más flechas o más pirámides, más collares. Y bueno, pues fue incluso portada de la Applied Physics Letters en marzo del 2006, que fue cuando publicamos este trabajo. Además éramos capaces incluso de cambiar con el tipo de tratamiento esta terminación de pirámide por un cubo, o sea, pasábamos de flechas a cerillas simplemente cambiando un parámetro del tratamiento. Seguimos variando los tipos de tratamiento que aplicábamos a este mismo material y conseguíamos incluso también crecer estructuras con una cierta jerarquía ya ordenadas, y redes de estructuras, que además es muy interesante ver porque, claro, cómo crecen parece que esto se continúa por aquí, cómo puede ser, y ahí tiene que haber una epitaxia realmente lateral, que está saltando, digamos, el defecto, porque no hay una interpenetración. O sea que son cosas curiosas, que muchas de ellas además están todavía, hay propuestas, digamos, nosotros mismos en este artículo hacíamos ciertas propuestas sobre esto, viendo un poco cómo se estaban formando, cómo estaban creciendo esas segundas etapas de crecimiento, pero que habría que hacer unos estudios mucho más importantes, por ejemplo con transmisión, para ver un poco qué es lo que está pasando en esa zona. Lo que pasa es que os podéis imaginar que preparar este tipo de estructuras es un dolor de cabeza. Hemos intentado preparar, por ejemplo, las más sencillas que nos parecía, los tubos de óxido de estaño por microscopistas bien reconocidos, como es el equipo de Calvet, etcétera, y no ha habido manera de sacar luego unos datos que nos permitieran un análisis, o sea, son muy difíciles de preparar. Bueno, pues de aquí pasamos entonces a las estructuras de óxido de indio dopado, porque una vez que ya conocíamos los materiales, si os fijáis, nosotros en concreto, dentro del grupo, yo me he especializado en óxido de estaño, de titanio y de indio, y a partir de ahí pues ya se nos abrían muchas puertas. Bueno, hemos crecido los materiales puros, ahora podemos hacer o aleaciones entre ellos o podemos doparlos con otros materiales, seguir un poco investigando en esas líneas. Entonces, en el caso del óxido de indio, lo dopamos con estaño para hacer ITO, Indium Tin Oxide, que es uno de los semiconductores transparentes más utilizados. Lo dopamos con manganeso y lo dopamos con zinc. Y os voy a contar un poquito así por encima cuáles eran algunos de estos resultados. Bueno, el dopado con manganeso, utilizando como polvo inicial de nuevo el nitruro de indio y estos óxidos de manganeso, pues no dio muy buenos resultados, porque al incorporarlos en la estructura, el manganeso lo que hace es inhibir precisamente el crecimiento de estructuras nanocristalinas. Entonces, variamos las ventanas de crecimiento, los distintos parámetros, pero siempre veíamos que después de crecer, obteníamos zonas en las que teníamos separación de fases con óxidos de manganeso en los que se había incorporado cierta cantidad de indio, e incluso aunque partiéramos de un óxido únicamente, pues ese óxido luego se descomponía y nos salían picos de todos estos óxidos de manganeso en la propia superficie. Ahí tenéis parte de... Bueno, únicamente comenzaron a salir estructuras que ya conocíamos, que eran nuestras magníficas pirámides, o sea, ya sabemos seguro que eso es óxido de indio, y cuando utilizamos el óxido de manganeso Mn2 o 3 en un 2% en peso, con este tipo. Entonces veíamos que sí, nos salían pirámides además muy pequeñas, de 300 nanómetros, o sea que efectivamente el manganeso, uno de los efectos que tiene es disminuir además el tamaño de este tipo de estructuras, y
también en algunas zonas de la muestra nos salían estos nanohilos. Perdonad, pero aquí en la foto no se ve muy bien, se ve mucho mejor en la pantalla. Bueno, pues esto, creedme, son unos nanohilos que están sobre la superficie en distintos escalones que tienen aquí unos granitos. Y bueno, subíamos un poco la temperatura y lo que conseguíamos entonces es un crecimiento columnar de estas, como veis aquí, un crecimiento columnar de estas pirámides, en las que se iban depositando, digamos, parece que se van depositando como si fueran capas, y el aspecto final que tenemos es este. Bueno, también hacíamos catoluminiscencia y veíamos cómo es la variación respecto del material con manganeso al material que nosotros crecemos en las mismas condiciones partiendo de óxido de indio puro. Vemos diferencias y también diferencias en la luminiscencia. En las zonas donde hay pirámides, estas son zonas de pirámides, son mucho más intensas que en las zonas en las que no lo teníamos. Bueno, eso nos ha abierto nuevas vías que estamos ahora haciendo en la actualidad, cambiando primero el precursor, porque hemos visto que con esos óxidos de manganeso no tenemos demasiadas posibilidades. Estamos ahora utilizando otros precursores y otros sistemas de crecimiento en un horno de vacío que tiene dos zonas, una fría y una caliente, y que es parte de nuestro nuevo material. Bueno, esto es el crecimiento de hito, es decir, de óxido de estaño mezclado con óxido de indio. Lo que intentábamos era dopar el óxido de indio. Podíamos hacerlo de dos maneras: juntando los dos óxidos directamente, y por lo tanto nos teníamos que ir a temperaturas muy cercanas a las que eran propias del crecimiento del óxido de estaño. Como veis aquí nos salían también tubos, pero cuando uno miraba con detalle, los tubos ya no tenían esas superficies absolutamente planas, cambiaban, había pirámides que se podían desarrollar más o menos, podíamos tener crecimientos también secundarios, etcétera, y lo que observábamos finalmente, a ver, aquí, es que lo que nosotros teníamos era, el tubo era óxido de estaño dopado con indio, mientras que esas piramiditas que nos van creciendo es óxido de indio dopado con estaño. Daba igual el ratio de polvos iniciales que nosotros mezcláramos en nuestra mezcla inicial. Siempre obteníamos para los tubos el mismo tipo de... A ver, es que quiero enseñaros aquí. Aquí está. Para los tubos obtenemos prácticamente el mismo tipo de composición, un 60-65% de estaño. Daba igual la composición inicial de la mezcla, que era una cosa bastante curiosa. Lo que sí que nos variaba luego era el remanente, lo que nos quedaba en la pastilla era un hito con distintos tipos de... ¿vale? Pero los tubos, digamos que tienen su fórmula y de ahí no... Y luego la otra manera de hacerlo es cambiando el precursor y utilizando en lugar de óxido de indio, nitruro de indio. Y entonces aquí sí nos vamos a las temperaturas propias del crecimiento de óxido de indio a partir de nitruro de indio, y ya empezamos a tener aquí estas nanoagujas, ¿vale? Que tienen aquí, terminan, que parece un palito de golf. En realidad son como pirámides, dependiendo de la concentración de polvos iniciales en la mezcla, obtenemos también algo muy parecido a las pirámides que ya conocíamos. Aquí tenéis, dependiendo de los tratamientos, cómo esas pirámides se reducen mucho al meter estaño, y efectivamente incluso somos capaces a veces de producir ordenamientos en el crecimiento de estas flechas. Y efectivamente lo que comprobamos es que esas pirámides son óxido de indio dopado con estaño de diversas maneras. Por un lado, los resultados de XPS, y también con los resultados de catoluminiscencia, ¿vale? Bueno, parte de estas cosas también se han publicado en este número del Scanning, en el que fuimos además también portada. Y ya por último, el zinc. Cuando nosotros mezclábamos óxido de zinc con el nitruro de indio, veíamos que, al contrario que el de manganeso, que hacía las cosas más pequeñitas, el óxido de zinc tiende a hacerlo todo mucho más grande. Entonces, obteníamos ya estructuras complejas, jerarquizadas, como podéis ver aquí, que son un poco el remanente de aquellas flechas del óxido de indio puro, pero que nosotros comprobábamos, bueno, pues a 900 grados, que eso tenía zinc incorporado. Cuando ya elevábamos más
hasta 1000 grados necesitábamos elevar para obtener sí, ya nanohilos. Pues aquí fijaos, este mide 138 nanómetros. Y lo que observamos en la CL, por ejemplo, es que una de estas flechas, que tiene al final su puntita, pues podíamos ver con el mapping de rayos X cómo es la incorporación a lo largo de ese eje de crecimiento del zinc y cómo varía también la luminiscencia. Donde más zinc tenemos, la luminiscencia es mayor, es mucho más intensa. Bueno, y aquí están las conclusiones. Pues bueno, somos capaces de sintetizar polvos en la atmósfera en condiciones de flujo, dando lugar al crecimiento de micro y nanoestructuras alargadas de óxidos semiconductores. La forma, pues que sean tubos, barras, hilos, agujas, peines, todo tipo de cosas. Y las dimensiones dependen mucho de las condiciones experimentales del crecimiento y del tipo de material. También la propia anisotropía de la red cristalina nos dice qué tipo de crecimientos podemos obtener. Y efectivamente el crecerlo con estas formas pues modifica muchas de sus propiedades. Nosotros hemos probado de manera continuada sobre todo la luminiscencia, la estequiometría del material, etcétera, a partir de XPS y demás, pero todo esto nos da lugar a que haya efectivamente distinta distribución y estructura de los defectos, desde el material masivo hasta el material nanocristalino e incluso microcristalino. Y estamos comprobando en este caso pues los efectos del dopado. Bueno, estas son un poco las líneas actuales de investigación, como os comentaba, esas medidas que estamos haciendo con AFM conductivo sobre los tubos. Queremos hacerlo con los tubos dopados con hito también, que puede ser muy interesante. Y incorporar, igual que hacíamos en el óxido de indio, el manganeso en el óxido de estaño. Aquí ya tenemos resultados con el horno de vacío, y meter también algunas tierras raras que van a mejorar mucho la luminiscencia. Y otra de las cosas que estamos empezando a medir, que empezamos de hecho la semana pasada, es el comportamiento óptico como guía de luz de estos tubos, que puede dar lugar a implicaciones importantes para su utilización. Y para el óxido de indio pues también estamos cambiando los precursores utilizando carbonato de manganeso, que nos está funcionando bastante bien con ese método de crecimiento en un horno de vacío, y estamos comenzando a hacer medidas de emisión de campo en las flechas de óxido de indio, tanto puro como dopado con zinc, etcétera, que es una de las propiedades que pueden ser más interesantes para las aplicaciones de este material. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Ana, por este viaje a través de los semiconductores y a través de las bellas artes. Sí. Tan bonitas las formaciones que parecía que sí. Una propuesta de estética de los materiales. Bueno, tenemos tiempo para unas preguntas. Yo más que preguntas, una curiosidad. ¿Cómo el XPS, porque el XPS habitualmente se utiliza para superficies? Sí, estamos probando la superficie. Claro, es que aquí es un problema, porque este dato que estás dando creo que más que un dato de la terraza, bueno, del final de la pirámide, es un dato promedio, ¿no? Son datos promedios y son datos de la superficie. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que la superficie en nuestro caso, en estas estructuras, sobre todo cuando tenemos nanoestructuras, por ejemplo en el óxido de indio que teníamos, o sea, son 100 nanómetros las estructuras que llegamos a crecer, etcétera, pues es que ese es el promedio. O sea, los átomos que tenemos en el volumen son muy pocos. Entonces, aunque estemos probando la superficie, estamos probando lo que es la estructura en comparación con el material masivo. Sí, pero no te voy a informar sobre los mecanismos estos que has hablado, que salen un lateral que tiene una composición distinta. Toda esta técnica es que no se va a enterar mucho, ¿no? No, sí que se entera, porque tú estás probando en un alto vacío qué es lo que te ha quedado en la superficie. Entonces, en la superficie tienes, aparte de lo que pudieras tener absorbido, que eso es una de las técnicas que utilizamos primero, se tiene que hacer un pequeño recocido en la propia cámara de ultra alto vacío, precisamente para quitar todo lo que sea absorbido que no sea del propio material. De hecho, medimos muy poquitas impurezas, que normalmente estos óxidos además viajan con nosotros, van sin ningún tipo de... Cuando llegas allí dices, bueno, tendrá de todo. Pues medimos algo de carbono y en algunas hemos medido un poquito de wolframio, que debe ser que las hemos estado mirando mucho en el SEN con el filamento de wolframio, y prácticamente nada más. O sea que
nos estamos asegurando que lo que medimos es de nuestro material. Evidentemente son de superficie y por eso nunca se presentan solos los resultados de XPS, por eso hacemos también el microanálisis que entras en el volumen y hacemos la luminiscencia que nos está probando toda la estructura, y todo lo que vemos es que efectivamente, aunque somos conscientes de que esos son resultados de superficie, pues el ratio de superficie es tan grande que estamos dando una característica importante y es compatible con el resto de resultados del material. Pero sí, se prueba la superficie, claro, sí, sí. Ahí no inventamos nada. Hay XPS por aquí, no aquí el sincrotrón, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el sincrotrón tiene la ventaja de la radiación, de la energía de la radiación, ¿no? Que los XPS que tenemos por aquí efectivamente pues no la tienen. Y luego además nosotros estamos midiendo en un sistema que tiene asociado un microscopio, de manera que estamos haciendo imágenes también de XPS, como si fueran las imágenes químicas que sacamos del microanálisis, ¿no? Entonces, pues bueno, es más versátil que un XPS de los que podamos tener en nuestros alrededores. Pero vamos, sí, claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Mira, pues ¿qué habéis considerado sobre el óxido de zinc? Que lo habéis considerado dopado al indio, pero no... No, es que el óxido de zinc lo hemos considerado muchísimo, pero lo hace Paloma Fernández dentro de nuestro grupo y hace el óxido de zinc puro y dopado con casi toda la tabla periódica. Y además es muy espectacular. Bueno, ya la habéis tenido aquí por aquí contándonos. a Paloma contando las estructuras de óxido de zinc. Evidentemente, claro, dedicándonos a óxidos semiconductores, bueno, yo trabajo fundamentalmente con estos. Paloma Fernández trabaja con óxido de zinc, fundamentalmente. Y después tenemos a Dianchi Méndez y Emilio Nogales y Pedro Hidalgo, que trabajan con óxido de galio, óxido de germanio, óxido de silicio también, estamos haciendo cosas. Carlos Díaz Guerra está haciendo cosas con óxidos de hierro, de cobre, de vanadio. Y bueno, incluso hemos crecido también algunos semiconductores que no son selenio de cadmio, me parece que es uno de los que ha salido, no necesariamente tampoco óxido, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos este horno montado de vacío, pues nos va a permitir crecer materiales que nos oxiden, claro, porque también esto es como todo, estábamos interesados y nuestro interés partió en los óxidos, evidentemente, y teníamos todo el montaje experimental dedicado a los óxidos, pero vamos abriendo campos y al incorporar este otro horno en el que podemos actuar, bueno, en vacío pobre, digamos, ¿no? Pero suficiente para que no se oxiden y crecer otro tipo de semiconductores en forma nanocristalina. Yo tengo otra pregunta, Ignacio. Y esto siempre estamos hablando de óxido tipo N, ¿no? No hay cambio, porque solo hay técnicas para caracterizar. Sí. Bueno, esto depende. Estos óxidos, por ejemplo, los que yo ofrezco son todos muy resistivos. Cuando hacemos las medidas del tipo Hall, sí que vemos que tienen una conductividad tipo N, pero cuando son puros, verdaderamente son prácticamente aislantes. O sea que pero se están creciendo. En ningún caso pasamos de tipo N a tipo P ni cosas de esas, ¿no? No, con los que yo he comentado, no. Eso de hecho, la gracia, mucho interés, claro, ahí está. Tú puedes actuar con ellos. Es muy difícil, casi todos los óxidos semiconductores son nativos tipo N, entonces es muy difícil el dopado tipo P. Y es muy difícil además porque tienen, bueno, en la literatura les llaman los killers, ¿no? Y son ahí átomos o defectos asociados a la propia estructura o bien átomos extraños que cada vez que metes un aceptor se están recombinando con el aceptor, ¿no? Y entonces es muy difícil doparlos tipo P, y con el óxido de zinc ya hay mucho desarrollo, ya hay candidatos, y se están haciendo ya muchas cosas porque los primeros dispositivos casi todos están basados en óxido de zinc, pero para el resto es bastante complicado. Gracias. Pues, muchísimas gracias, Ana. Muy bien.